Más que una estrella de televisión, Bill Cosby fue considerado un ejemplo a seguir. Un comediante que motivó a muchos futuros artistas, que enseñó valores desde la pantalla. Un hombre que parecía ser intachable, generoso y querido por todos. Pero con el tiempo, sus más oscuros secretos salieron a la luz, mostrándonos quién era realmente. Bill nace el 12 de julio de 1937 en Filadelfia, en una familia humilde que hacía hasta lo imposible por salir adelante. Su padre se llamaba William y trabajaba como mayordomo para la Marina de los Estados Unidos. Y su madre, Anna Perry, ella era empleada doméstica. Bill era el mayor de 4 hermanos y desde pequeño tuvo que asumir la responsabilidad de cuidarlos. Uno de ellos, llamado James, murió cuando tenía tan solo 8 años. Esto representó un gran golpe para toda la familia. Desde niño, Bill mostraba habilidades para los deportes y una gran pasión por hacer reír a los demás. En la escuela pública fue capitán del equipo de béisbol y en la secundaria siguió destacando en lo deportivo. Sin embargo, la comedia era su verdadera pasión. Le encantaba escuchar programas cómicos en la radio y aunque no era un buen estudiante, su sentido del humor y carisma lo hacían destacar. Participaba en clases de teatro y uno de sus profesores le dijo en una ocasión: debes de ser actor o abogado, ya que era muy bueno mintiendo. Mientras estudiaba, trabajó en empleos de medio tiempo para poder ayudar en casa. En 1956 deja la escuela y se une a la Marina, siguiendo los pasos de su padre. Fue parte del cuerpo médico y trabajó en distintos lugares de Estados Unidos y Canadá. Atendía a soldados heridos de la guerra de Corea. Durante ese tiempo, hizo un curso para conseguir su diploma de secundaria y en 1961 obtuvo una beca de atletismo para poder ir a la universidad. Ahí combinaba las clases y el fútbol americano con un trabajo como cantinero. Aprovechaba ese trabajo para entretener a los clientes con su humor, lo que le permitía ganar buenas propinas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que podía vivir de la comedia. Deja la universidad y se lanza por completo a ella. Empieza con shows de stand-up, actuando en diferentes clubes de Filadelfia y Nueva York. Para 1963 ya había recorrido varias ciudades y apareció en el famoso programa The Tonight Show. Tiempo después comenzó a grabar discos de comedia con Warner. El estilo de Cosby era diferente. Hablaba de su infancia y de temas con los que también el público blanco podía sentirse identificado. Esto a diferencia de muchos comediantes afroamericanos de la época que centraban su humor en temas raciales. Así fue como Bill Cosby se hizo un nombre en la comedia estadounidense. En 1965, la cadena NBC lo eligió como coprotagonista de la serie I, Spy, siendo el primer afroamericano en tener un papel central en una serie semanal. Aunque al principio causó dudas entre los ejecutivos, Cosby brilló y el público lo apoyó. La serie duró hasta 1968 y lo hizo aún más famoso. Ese mismo año participó como narrador en Black History, un documental sobre cómo eran representados los afroamericanos en la cultura popular. Cosby comienza a hablar públicamente sobre el racismo y la discriminación, pero quería tener más control sobre sus proyectos. Por eso funda su propia productora junto a Ron Silver y Bruce Campbell, llamada Campbell, Silver & Cosby Corporation. Desde ahí creó películas, programas de televisión y discos. Uno de sus mayores éxitos fue el dibujo animado Fat Albert and the Cosby Kids, basado en su propia infancia. En 1969 protagonizó The Bill Cosby Show, donde interpretaba a un profesor de educación física. Pero este programa solo duró 2 temporadas. Luego intenta otra serie, Cosby Show, pero solo duró 1. Aún así, Cosby no abandonó sus estudios. Consiguió una maestría y un doctorado en educación en la Universidad de Massachusetts, usando a Fat Albert como ejemplo de cómo enseñar a través del entretenimiento. A pesar de sus proyectos en televisión, Cosby siguió grabando discos de comedia y haciendo espectáculos en vivo. Uno de los más exitosos fue en Ontario, que terminó convirtiéndose en la película Bill Cosby Himself. Esta cinta inspiró a una nueva generación de comediantes. Mientras que Bill crecía su carrera, también formaba una familia. En 1964 se casa con Camille Hanks y forman una familia con 5 hijos. La prensa los veía como una familia ejemplar. Y justamente
la familia fue la clave en su programa más famoso, The Cosby Show, donde interpretaba al Dr. Cliff, un ginecólogo y padre de familia afroamericano de clase media alta. Desde su estreno, el 20 de septiembre de 1984, el programa fue un éxito mundial. Incluso se creó un spin-off llamado A Different World. Cosby no solo era el protagonista, también era productor y el creador del contenido. Mezclaba humor con temas delicados y mensajes morales. Sus compañeros de reparto lo veían como un padre dentro y fuera de la pantalla. Mas, sin embargo, no todo era armonía. Tuvo conflictos con Lisa Bonet, quien interpretaba a su hija Denise. A Cosby no le gustó que Bonet actuara en la película Angel Heart, un filme muy alejado de la imagen familiar del programa. En 1988, Bonet quedó embarazada de su pareja, el músico Lenny Kravitz, y aunque se pensó incluir eso en la serie, Cosby la sacó del spin-off. Luego le permite regresar a The Cosby Show, pero finalmente la despide en 1991. El programa terminó en 1992 tras 8 temporadas. Cosby sigue en el cine y la televisión. Participó en películas como Jack, dirigida por Francis Ford Coppola, y recibió múltiples premios y doctorados honorarios. Era uno de los artistas más respetados, un símbolo dentro y fuera de la comunidad afroamericana. Pero en los años 90 comenzarían los problemas. En enero de 1997, su único hijo varón, Ennis, fue asesinado en una autopista. Ese mismo año, una joven llamada Autumn Jackson dijo ser su hija ilegítima y lo amenazó con contar su historia si no le daba $40 millones. Cosby reconoció que en los años 70 tuvo una relación con la madre de la joven y que le había enviado dinero por años, no porque creyera que era su hija, sino para que no le faltara nada. Dejó de mandarle dinero porque se enteró que había abandonado los estudios, y fue ahí donde comenzaron las amenazas. Jackson fue llevada a juicio y declarada culpable por extorsión. Parecía que Cosby se había salido con la suya. Pero en 2005, Andrea Constand, exjugadora de básquet de la Universidad de Temple, lo denunció por haberla drogado y violado. En ese momento, el fiscal no abrió una investigación, pero Constand presentó una demanda civil que se resolvió fuera de los tribunales, con un acuerdo de más de $3 millones. En 2014, las denuncias resurgen con fuerza. Se publicó una biografía no autorizada que revelaba su mal temperamento y sus infidelidades. El comediante Hannibal Buress lo mencionó en su show y lo llamó violador, recordando el caso de Constand. Desde entonces, muchas mujeres comenzaron a hablar. Una de ellas fue Barbara Bowman, quien conoció a Cosby cuando tenía solo 17 años. Él la ayudaba como mentor, pero un día la drogó y abusó de ella en un hotel. Otra denunciante fue la modelo Janice Dickinson. En 1982, Cosby le dio unas pastillas mientras ella se quejaba de dolores y luego abusó de ella mientras estaba incapacitada. Con el tiempo, más de una docena de mujeres relataron experiencias similares. En entrevistas, Cosby evitaba hablar del tema, lo que hizo que varios medios cancelaran sus apariciones. Las redes sociales iniciaron una campaña en su contra. NBC canceló un nuevo programa que tenía con Cosby. Dejaron de repetir The Cosby Show y sus socios cortaron relaciones con él. También le quitaron los premios y títulos que había recibido. Pero Andrea Constand no se rendiría. Se convirtió en la cara visible de la lucha contra los abusos de poder en Hollywood. En el año 2017 comenzó el juicio contra Cosby, pero fue anulado por falta de acuerdo entre los jurados. En 2018 se realizó un nuevo juicio. Constand subió al estrado y contó todo con detalle. Dijo que Cosby se ganó su confianza como mentor y luego la traicionó dándole 3 pastillas para el dolor. Luego, estando inconsciente, abusó de ella. La defensa alegó que fue una relación consentida, pero esta vez Cosby no lograría librarse. En septiembre de 2018 fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. El juez lo calificó como un depredador sexual violento. En la cárcel, Cosby dio entrevistas diciendo que todo fue una trampa y que no se arrepentía de nada. El 30 de junio de 2021, la Corte Suprema de Pensilvania anuló el juicio, alegando que se violaron los derechos de Cosby. Él salió en libertad, pero su imagen pública quedó destruida. Bill Cosby pasó de ser una leyenda del entretenimiento a estar en la lista de los personajes más repudiables de Hollywood. Usó su fama y poder
para cometer abusos durante años y mantenerse impune. Este caso nos deja una fuerte advertencia. No todo lo que brilla en la televisión o en internet es oro. Y aunque la justicia tarde, siempre hay voces que se levantan. Y la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz.